¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están ustedes? Pero muy bien, esperando tus reflexiones acerca de las novedades. Hay una que esperamos tu análisis. Después de la aprobación de la tercera revisión trimestral del acuerdo del fondo con la Argentina, o de la Argentina con el fondo, ¿qué implicancias tiene para este nuevo tiempo de los argentinos? Fíjate vos que fue el día viernes que se aprobó la tercera revisión trimestral del Fondo Monetario y vale esto de que estamos en el Mundial, ¿no? Porque pasó, diría, absolutamente desapercibido, algo que tiene algún nivel de importancia, en realidad, porque esa aprobación, esa tercera revisión trimestral del Fondo Monetario, diciendo que el gobierno argentino está cumpliendo lo que se había acordado, va a liberar 6.000 millones de dólares de parte del Fondo Monetario que van a ir a parar a las reservas del Banco Central en las próximas semanas. Alguien que está avisado dirá, sí, pero esos dólares son para pagarle de vuelta al Fondo Monetario. Sí, efectivamente, son casi un pase contable, pero de alguna manera tranquiliza efectivamente el desempeño de las reservas del Banco Central y también tranquiliza de alguna manera el escenario del mercado de cambio, ¿no? Ahora, en ese punto, fíjate vos que el documento del Fondo Monetario dice, se cumplieron todas las metas cuantitativas de desempeño hasta septiembre del 2022, que es esa tercera revisión, incluida la disminución del déficit fiscal. Es decir, el gobierno argentino de hecho está cumpliendo, alguien diría con alguna creatividad contable tal vez, es posible que sí, pero digamos que en línea general se está cumpliendo el acuerdo con el Fondo Monetario, algo que mucha gente y muchos analistas pensaban que no iba a ocurrir, y efectivamente está ocurriendo. Esto significa que el dólar se va moviendo, el dólar oficial, por supuesto, en sintonía con la inflación, que el gobierno va acomodando más o menos las cuentas fiscales, que va poniendo una tasa de interés que se sitúa por encima de la pauta inflacionaria y que va mejorando el nivel de reservas para cumplir lo que más le importa al ministro Sergio Massa. Y es que se cumpla la revisión anual que se va a hacer dentro de 3 meses. Es decir, allá entre febrero y marzo probablemente, el Fondo Monetario va a hacer su revisión anual, que es la que importa, y que es la que quiere enviar Sergio Massa como una señal política de que el gobierno argentino está cumpliendo el acuerdo con el Fondo Monetario y está yendo hacia el equilibrio de las cuentas fiscales, etcétera, etcétera. Alguien que nos está escuchando dirá, ¿y la inflación qué tal? Y en realidad la inflación no era una de las metas cuantitativas, ¿te acuerdas que alguna vez lo hablamos, Miguel? No es parte de las metas del acuerdo, aunque el Fondo Monetario obviamente anhela, auspicia que la inflación baje. Y por supuesto hemos dicho tantas veces que eso no va a ocurrir de una manera relativamente importante, que el año que viene la inflación va a seguir siendo muy alta, aunque está claro que la inflación no puede subir permanentemente, que quedó claro en noviembre, ¿no? La semana que viene vamos a tener el dato oficial del INDEC que muestra algún proceso de descompresión de la inflación, que está vinculado con el enfriamiento de la economía, Miguel, porque, a ver, si la gente no tiene con qué comprar, difícilmente los precios puedan seguir subiendo. El análisis más elemental, al margen de que el precio de la carne vacuna está bajando, o que frutas y verduras también se descomprimieron porque finalmente llovió y apareció alguna producción en el resto del país. Pero digamos que, por más que la semana que viene tengamos un dato positivo, entre comillas, con respecto a que la inflación se pueda situar en torno al 6%, descomprimiéndose de los últimos 2 o 3 meses, está claro que la apuesta del gobierno, en todo caso, es poder llegar con una inflación de 2 dígitos a fin de año, que tal vez lo consiga, pero obviamente, decir que la inflación en lugar de ser del 102% termina en el 97%. Claro. Es una discusión más bien 2 dígitos de 99, diría, 97, 99. Que es altísimo. Sí, probablemente termine por ahí. Carlos, el tema del déficit fiscal, ¿hay esfuerzos en ese sentido? Has dicho algo recién con respecto a las cuentas fiscales, pero en déficit, el gasto, porque hay presión de los sectores populares, las organizaciones sociales, que piden más dinero por un plan, por el otro. ¿Cómo está eso? ¿Está manejado? ¿Está más calmo? ¿Se reduce? ¿Qué onda? Y desde que llegó Massa, en realidad pisaron un montón de cuentas que por ahí no son tan visibles,
Y esto está haciendo que el déficit fiscal a fin del mes pasado estuviera en torno, ni siquiera no llegaba al 2%, cuando el acuerdo con el Fondo Monetario es que termine en el 2,5%. Esto quiere decir o hace presagiar de alguna manera que va a haber algunas medidas de incremento del gasto en diciembre, como habitualmente ocurre, para que el déficit termine en el 2,5%. Claro, hay un 0,5 de margen ahí, diríamos, podríamos. Sí, tienen un margen para aumentar el gasto público en este mes de diciembre. Eso debe saber. Que es lo que probablemente van a hacer. Deben saberlo Beviloni y todos los dirigentes sociales, seguramente, y por eso presionan. Por supuesto, ¿no? que están presionando sabiendo que hay un margen que el gobierno argentino se ha guardado precisamente para negociar a fin de año alguna inyección de recursos a los sectores más desprotegidos. Bien, bueno, así que debemos esperar este escenario para un fin de año que debería ser más tranquilo, ¿no? Me parece que superando el momento de lo que va a anunciar el Tribunal Oral Federal 2 con respecto a Cristina mañana, algún dinero que pueda dársele a los movimientos sociales, deberíamos tener, Carlos, un diciembre un poco más tranquilo. Yo pienso que sí, pienso que desde el frente de los temas económicos la situación sigue siendo obviamente muy complicada, pero no me parece que haya en el horizonte cercano de las próximas semanas y este mes ningún elemento disruptivo desde el punto de vista económico. Vos, si mencionaste recién lo de mañana, el fallo de la justicia, pueden aparecer otras cosas, sí, pero no desde el frente económico, ¿no? Está bien. Mi percepción es que desde el frente económico las cosas están relativamente controladas. Bien, Carlos, muchas gracias por tu aporte esta mañana desde la consultora Sellaro y Asociados. Chao, Miguel, buenos días para todos. El licenciado Carlos Sellaro.